Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Audioteca Católica, a este espacio de oración llamado Lectio Divina o lectura orante de la palabra. Le damos gracias a Dios en primer lugar por concedernos un día más de vida, una oportunidad más de poder estar aquí reunidos en torno a la mesa de su palabra y poder aprender más de Él, conocerle más profundamente y así poderle amar más intensamente. Le doy gracias a Dios por ustedes, por los que todos los días escuchan estos audios y estudian la palabra, me dejan sus comentarios, lo comparten con sus amigos y en sus redes sociales. Realmente es una obra de evangelización que muy silenciosamente están haciendo conjuntamente conmigo. Gracias por estar allí. También les doy la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez, deseando que esta experiencia que van a tener hoy de esta forma de orar con la palabra pueda ser de gran fruto espiritual para ustedes. No se olviden que pueden apoyar estos videos con un comentario, suscribiéndote al canal, regalándole un me gusta al video y compartiendo. Gracias. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo. Oremos juntos. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y ahora les invito a abrir su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 42. Leemos. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ahora vamos a entrar al primer paso de la Lectio Divina, que es identificar qué dice el texto. Y para esto, como todos los días, vamos a ir revisando nuevamente el texto. Lo ideal sería releerlo, pero por asuntos de tiempo, aquí en el video no lo vamos a hacer.
pero te recomiendo que vuelvas a releer el texto, subrayes las partes más importantes, para que así logres una comprensión más profunda. Aquí lo vamos a ir haciendo poco a poco, pasando los versículos. En el Evangelio de hoy seguimos la reflexión sobre el capítulo 8 de Juan. Juan profundiza en el misterio de Dios que envuelve a la persona de Jesús. Parece tal vez una repetición porque siempre vuelve a hablar del mismo punto. En realidad es el mismo punto, pero cada vez en un nivel más profundo. El Evangelio de hoy aborda el tema de la relación de Jesús con Abraham, el padre del pueblo de Dios. Y Juan trata de ayudar las comunidades a comprender cómo Jesús se sitúa en el conjunto de la historia del pueblo de Dios. Las ayuda a percibir la diferencia que hay entre Jesús y los judíos, y también entre los judíos y los demás. Todos somos hijos e hijas de Abraham. Veamos el versículo 31 y 32. Ahí nos hace mención de la libertad que nace de la fidelidad a la palabra de Jesús. Jesús manifiesta a los judíos lo siguiente: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si conociereis la verdad os hará libres. Ser discípulo de Jesús es lo mismo que abrirse a Dios. Las palabras de Jesús son en realidad palabras de Dios. Comunican la verdad porque dan a conocer las cosas como son a los ojos de Dios y no a los ojos de los fariseos. Más tarde, durante la última cena, Jesús enseñará lo mismo a sus discípulos. En el versículo 33 hasta el 38 encontramos lo siguiente. Esta pregunta: ¿qué quiere decir ser hijo e hija de Abraham? La reacción de los judíos es inmediata. Ellos dicen: nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, os haréis libres? Jesús insiste haciendo una distinción entre hijo y esclavo. Y dice: todo el que comete pecado es un esclavo. Y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras que el hijo se queda para siempre. Si pues el Hijo os dará la libertad, seréis realmente libres. Jesús es el Hijo y vive en la casa del Padre. El esclavo no vive en la casa del Padre. Vivir fuera de la casa del Padre, fuera de Dios, quiere decir vivir en el pecado. Si aceptaran la palabra de Jesús, podrían llegar a ser hijos y alcanzar la libertad. No serían esclavos. Y Jesús continúa diciendo: ya sé que son descendencia de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en vosotros. Inmediatamente aparece bien clara la distinción. Yo hablo lo que he visto junto a mi Padre, y ustedes hacen lo que han oído a vuestro Padre. Jesús les niega el derecho a decir que son hijos de Abraham porque sus obras afirman lo contrario. Veamos ahora los versículos del 39 al 41. Un hijo de Abraham cumple las obras de Abraham. Ellos insisten en afirmar que su padre es Abraham, como si quisieran presentar a Jesús un documento de identidad. Jesús vuelve a insistir: si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí, que les he dicho la verdad que oigo de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de vuestro padre. Insiste Jesús en ese punto. Entre líneas, Jesús está sugiriendo que el padre de ellos es Satanás. Y eso lo corroboramos en Juan 8:44.
sugiere que son hijos de la prostitución. Veamos el versículo desde el 41 al 42, donde dice: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Usando palabras diversas, Jesús repite la verdad, la misma verdad. Aquel que pertenece a Dios escucha las palabras de Dios. El origen de esta afirmación viene de Jeremías, quien dice: pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse mutuamente, diciéndose unos a otros: conozcan a Yahvé, pues me conocerán todos, desde el más grande al más humilde, porque yo habré perdonado su culpa y no me acordaré más de su pecado. Eso lo encontramos en Jeremías 31, de los versículos 33 al 34. Y eso que dijo Jeremías allí se traslada al Evangelio de hoy. Es lo mismo, es la misma afirmación que Jesús está haciendo. Pero ellos no se abrieron a esta nueva experiencia de Dios que le estaba presentando Jesús, y por eso no reconocieron a Jesús como enviado del Padre. Ya con todos estos detalles anotaditos y bien claros, vamos a pasar a la meditación. Vamos a descubrir qué me dice a mí el texto, qué puedo sacar como mensaje. Y el mensaje de hoy es bien duro y bien contundente. Nos invita a una revisión profunda de qué lado estamos. ¿Quién es nuestro Padre? Jesús, si nos ponemos en los zapatos de los que estaban allí frente a Jesús, que como dice ahí la lectura, eran los que habían creído en Él, Jesús nos pregunta: ¿quién es tu Padre? Y yo pienso que en esta parte, ya meditando lo que nos dice hoy a nosotros, no hay que darle mucha vuelta. El texto está bastante claro. Con todas las preguntas que Jesús hace allí, nos las podemos aplicar a nosotros. Y todas las recomendaciones y las exhortaciones que hace Jesús ahí nos las podemos aplicar perfectamente cuando Él dice: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Entonces, hermanos y hermanas, ¿queremos ser discípulos de Jesús? Ya Jesús nos está diciendo cómo nos debemos mantener fieles a su palabra, escuchándola, meditándola y practicándola. Ahora veamos un poquito, para cerrar esta meditación. La palabra de Jesús nos cuestiona siempre, a nosotros que queremos ser sus seguidores. Si creemos en su Evangelio y lo aceptamos incondicionalmente, conoceremos la verdad y seremos libres. El pecado siempre va a nacer de la soberbia, del egoísmo, de la envidia, de la lujuria, de la avaricia. El pecado nos encadena, nos somete, nos ofusca y nos mata. En cambio, la gracia y la luz engendrarán libertad. Y la palabra, hermanos, nos hace libres. El hacer esta práctica de la lección divina a diario nos hace libre, porque en la palabra hay verdad, hay luz. Y no puede haber pecado, no puede haber oscuridad donde existe la luz. En la palabra de Jesús está la verdad. Por tanto, esa palabra nos lleva a un encuentro, a una aceptación de ese Dios liberador, cuyo espíritu es amor y vida. Esta verdad va a romper las cadenas que están dentro de nosotros. Esta verdad rompe las cadenas, esponja el corazón y nos hace sentir hijos amados y bendecidos por el Padre. Los hijos verdaderos de Abraham no nacen de la carne, sino de la fe. Abraham es el padre de la fe.
Y ahora aún más, si conocemos a Cristo y Cristo es la libertad, Él nos hará libres. ¿Cuál es el más grande pecado? Crucificar la fuente de la verdad y así matar la verdadera libertad. El querer callar a Jesús, el no querer escuchar su palabra. En este camino cuaresmal, hermanos y hermanas, para cerrar esta meditación, la liturgia nos cuestiona constantemente y a través de sus celebraciones nos pregunta: ¿es Cristo mi verdad? ¿He logrado ser libre en Cristo Jesús? ¿Qué cosas me esclavizan y me impiden ser suyo? Y bien, a la luz de esta meditación les invito ahora a que respondamos al Señor con una oración. Te invito a cerrar tus ojos y a pensar en todo lo que hemos meditado. Y vamos a decirle: Jesús, luz sobre toda luz y palabra eterna del Padre, tú eres mi verdad. Libérame de toda esclavitud que me impida ser verdaderamente libre. Bendito eres, Señor Dios de nuestros padres, bendito tu nombre santo y glorioso, bendito eres en el templo de tu santa gloria, bendito eres sobre el trono de tu reino. Amén. Y para mantenernos todo este día en sintonía con la palabra que acabamos de meditar, vamos a traer con frecuencia a nuestra mente y repetir esta palabra que sale de Gálatas 5, versículo 1. Para que seamos libres, nos ha liberado Cristo. Y realmente Cristo es nuestro libertador. Tenemos solamente que abrirles la puerta de nuestro corazón y hacer lo que nos corresponde. Bien, gracias queridos hermanos y hermanas por haber estado conmigo en esta lección divina. Les dejo en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Ha estado con ustedes su hermana y amiga Estefania Balota y les digo hasta el próximo video si así Dios lo permite. Bendiciones.